Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy también vamos a hacer un cactus, pero esta vez lo vamos a hacer con 2 agujas. Las flores están realizadas también con 2 agujas. Cómo hacer estas flores podéis encontrar en el video anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y está escrito en la descripción del video. El cactus tiene 14 centímetros del diámetro y 10 centímetros de la altura, sin contar la macetita. Materiales que necesitamos para hacer el cactus son hilos del algodón o lana del grosor 6 milímetros, en color verde y un poquito en color blanco. Los dos hilos tienen que tener el mismo grosor. Un par de agujas de 5 milímetros. Relleno, una aguja para coser y tijeras. Con la lana en color verde montamos 30 puntos. El montaje vamos a hacer sencillo. La primera vuelta del motivo. Tejemos todos los puntos del derecho. Seguimos con el hilo en color verde. Vuelta número 2, tejemos todos los puntos del revés. El primer punto y el último punto son puntos del borde. Estos puntos tejemos siempre del derecho. Tejemos el punto del borde del derecho y el resto de los puntos tejemos del revés. Hilera número 3. Tejemos 25 puntos del derecho. Tenemos 25 puntos en la aguja derecha y 5 puntos en la aguja izquierda. Ahora vamos a girar la labor. Dejamos estos 5 puntos sin tejer, pero antes tenemos que envolver el primer punto para que no se note la diferencia entre las vueltas. Pasamos primero la hebra hacia delante de la labor, pasamos un punto sin tejer de la aguja izquierda a la aguja derecha, volvemos a pasar el hilo hacia atrás y volvemos a pasar el punto sin tejer a la aguja izquierda. Ahora giramos las agujas, la labor,
esta hilera vamos a tejer toda del revés. El hilo ya tenemos por delante de la labor y tejemos 20 puntos en esta hilera. Tejemos 20 puntos y otra vez nos quedan 5 puntos. Estos puntos dejamos sin tejer, pero antes de girar la labor también tenemos que envolver el primer punto. Pero esta vez dejamos la hebra por detrás de la labor, pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha, pasamos el hilo hacia delante de la labor y volvemos a pasar el mismo punto a la aguja izquierda. Y ahora giramos la labor. Vuelta número 5, el hilo ya tenemos por detrás de la labor, así que tejemos directamente 15 puntos del derecho. Puntos del derecho y aquí en la aguja izquierda deberíamos tener 10 puntos. Estos puntos dejamos de momento sin tejer. Vamos a envolver el primer punto. Dejamos el hilo por delante de la labor. Pasamos el punto sin tejer, el primer punto sin tejer. Volvemos a pasar el hilo hacia atrás. Y volvemos a pasar el mismo punto a la aguja izquierda. Giramos la labor y ahora tejemos 10 puntos del revés. Puntos del revés. Aquí también nos quedan 10 puntos. Dejamos estos puntos sin tejer de momento. Y ahora, antes de girar la labor, vamos a envolver el primer punto. Dejamos la hebra por detrás de la labor, pasamos un punto sin tejer, pasamos la hebra hacia delante de la labor, volvemos a pasar el mismo punto a la aguja izquierda y giramos la labor. Hilera número 7, tejemos todos los puntos del derecho. Deberíamos tener 20 puntos. Giramos la labor y la hilera número 8 tejemos todos los puntos del revés, menos los puntos del borde.
y el último punto tejemos del derecho. Nos quedan 2 vueltas para terminar el motivo. Las 2 últimas vueltas vamos a tejer con la lana en color blanco. La lana en color verde dejamos sin cortar y ahora hilera número 9. Tejemos un punto del derecho y pasamos un punto sin tejer con la lana por detrás de la labor. Un punto del derecho y un punto sin tejer. Y el último punto también tejemos del derecho. Y la última vuelta del motivo, vuelta número 10. Tejemos todos los puntos que tenemos en el color blanco del derecho y los puntos en el color verde pasamos sin tejer, pero con la hebra por delante de la labor. Tejemos el primer punto del derecho, que es punto del borde, y ahora tejemos un punto del derecho y el punto en color verde pasamos sin tejer, pero con la lana por delante de la labor, por el revés de la labor. Volvemos a pasar el hilo hacia detrás y tejemos un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho. Este es el primer motivo. Las 10 vueltas del motivo tenemos que repetir otras 9 veces más. Vuelta número 1. Vamos a repetir una vez más el motivo. El hilo en color blanco dejamos sin cortar. Subimos el hilo en color verde y las primeras 8 vueltas tejemos con el hilo en color verde. La primera vuelta tejemos toda del derecho. La segunda vuelta tejemos toda del revés menos los puntos del borde, que estos tejemos del derecho. Vuelta número 3, tejemos 25 puntos del derecho. Nos quedan 5 puntos para terminar la vuelta. Ahora vamos a girar la labor, pero antes envolvemos el primer punto. Pasamos la hebra por delante de la labor, pasamos un punto a la aguja derecha sin tejer, volvemos a pasar el hilo hacia atrás de la labor y pasamos el mismo punto otra vez a la aguja izquierda. Y ahora giramos la labor y tejemos 20 puntos del revés.
Y aquí otra vez nos quedan 5 puntos en la aguja izquierda. Antes de girar la labor vamos a envolver el primer punto. Dejamos el hilo por detrás de la labor, pasamos un punto sin tejer, pasamos el hilo hacia adelante de la labor, pasamos otra vez el punto hacia la aguja izquierda y giramos la labor. Tejemos 15 puntos del derecho. Nos quedan 10 puntos en la aguja izquierda, envolvemos el primer punto, pasamos hilo hacia adelante, pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha, pasamos hilo hacia atrás y pasamos el mismo punto otra vez a la aguja izquierda. Giramos la labor y tejemos 10 puntos del revés. Y aquí también nos quedan 10 puntos en la aguja izquierda. Otra vez vamos a envolver el primer punto, pero esta vez desde atrás hacia adelante. Pasamos un punto sin tejer, pasamos el hilo hacia adelante, pasamos otra vez el punto a la aguja izquierda y giramos la labor. Y tejemos todos estos puntos que tenemos en la aguja izquierda del derecho. Deberíamos tener 20 puntos. Giramos la labor, hilera número 8. Tejemos todos los puntos del revés, menos los puntos del borde. Ahora hilera número 9 y número 10 tejemos con la lana en color blanco. Así que subimos la lana a la altura de la vuelta y tejemos un punto del derecho y pasamos un punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor. Un punto del derecho, un punto sin tejer. Ahora la última vuelta del motivo, vuelta número 10, tejemos el punto del borde y ahora tejemos un punto del derecho y un punto sin tejer con la hebra por delante de la labor. Un punto del derecho, un punto sin tejer. Un punto del derecho, un punto sin tejer. Así continuamos durante toda la vuelta. Ya tenemos dos motivos hechos. Ahora repetimos el mismo motivo otras 8 veces más. Aquí ya tengo todos los motivos hechos. Ahora el hilo en color blanco podemos cortar. Dejamos un trozo para que no se deshaga el punto y cerramos los puntos con el hilo en color verde. Tejemos el primer punto del derecho, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y otra vez tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Un punto del derecho y montamos el punto anterior.
Continuamos de esta manera hasta cerrar todos los puntos. Cortamos el hilo bastante largo, dejamos como 30 o 40 centímetros. Sacamos un poquito el punto y pasamos el hilo por dentro del punto. Sacamos el hilo y ajustamos el punto. Ahora enhebramos una aguja. Ahora vamos a coser el lateral. Continuamos de esta manera hasta terminar de coser todo el lateral. Y después rematamos los hilos. Después de coser el lateral, otra vez enhebramos la aguja con el hilo en color verde y vamos a cerrar uno de los agujeros. Pasamos la aguja solamente por las vueltas que hemos hecho en color blanco, pero buscamos las dos hebras.
Llegamos al mismo sitio donde hemos empezado y aquí tiramos de los dos extremos. Tiramos todo lo que se pueda. Hacemos un nudo y los dos extremos pasamos hacia adentro. Y ahora rellenamos el cactus. Dejamos todos los hilos por dentro y pasamos el relleno. Y ahora la parte de abajo cerramos de la misma manera que el otro lado. Ahora pasamos la aguja por dentro del cactus y la sacamos por el otro lado, por el centro. Y la volvemos a pasar hacia abajo. Aquí tiramos bien de hilo para que esta parte quede un poquito dentro. Y otra vez atamos los dos extremos. Y los escondemos dentro. Y ahora colocamos el cactus en la maceta que hemos hecho en el video anterior. La abrimos, subimos un poquito los laterales de la maceta y el cactus podemos pegar dentro de la maceta o coserlo. Así queda el cactus. Y ahora, por el último, vamos a colocar las flores que hemos hecho en el video anterior. Las flores también están realizadas con 2 agujas. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.